Entonces la cultura jurídica en primer término creo que no tiene que quedar solo al interior de las facultades de Derecho o de los institutos que imparten algún tipo de capacitación en el área, de los posgrados, de los magísteres, de los doctorados, sino que la cultura jurídica debiera ser un fenómeno que se va a permear en toda la sociedad. Y ahí es donde yo creo que la pedagogía puede tener mucho sentido. Por un lado, la pedagogía se pudiera aproximar al fenómeno de la formación jurídica que genera una cultura jurídica, y por otro lado la pedagogía se pudiera relacionar al fenómeno social, al fenómeno cotidiano, a las personas de carne y hueso que tienen relación de una u otra manera con cualquier tipo de fenómeno jurídico. Entonces el tipo de pedagogía que pudiéramos pensar para un tipo de realidad y para otro es muy distinto. Para la formación profesional vamos a tener un tipo de pedagogía con una didáctica, con una manera de implementarse que debiera mucho más estar encaminada hacia la formación profesional o hacia la especialización o hacia la profundización o hacia la expertise en investigación jurídica, ya pensando en el doctorado. Por lo tanto, el tipo de pedagogía que vamos a pensar y el tipo de didáctica va a ser muy distinta a la que pudiéramos aproximarnos hacia toda aquella relación con el entorno, con el medio social, cómo se aproxima la cultura jurídica. Y ya cuando estamos pensando en el entorno social, en el medio social, yo pensaría en una pedagogía jurídica que fuera de tipo popular, en una pedagogía en la que el derecho se hiciera mucho más accesible a las personas y que, por ejemplo, si las personas asisten a un tribunal, sepan cómo comportarse o qué hacer y qué es lo que está pasando en el tribunal o cómo se están resolviendo las cosas. Por lo tanto, debiera ser una pedagogía que problematizara los problemas que efectivamente tienen las personas cuando se aproximan al sistema jurídico. Por lo tanto, ¿qué pedagogía es? Yo no me atrevería a dar una respuesta única en relación al tipo de pedagogía. Creo que el tipo de pedagogía y el tipo de didáctica va a tener mucho más que ver con quiénes estarían aprendiendo inmersos en esta cultura jurídica. Claro, y lo otro que podríamos pensar también es el fenómeno en el sentido inverso. Es decir, si tenemos conciencia que el derecho se vive de una manera determinada, que es distinta en los expertos en derecho a los que son usuarios del derecho, entonces también la pregunta es si no debe ser objeto de estudio por parte de la pedagogía esas maneras de aproximarse al derecho. Y en ese evento la pregunta es si no deberíamos enseñar también en la universidad esas maneras de aproximarse al derecho, porque en definitiva eso es la cultura jurídica también, la vivencia del derecho. Entonces pasar el fenómeno desde lo puramente formal, que es lo que nosotros hacemos en las escuelas de derecho, a la vivencia misma del derecho. ¿Pero eso qué implicaría? Yo creo que por eso es que no ocurre en la práctica, porque la vivencia misma del derecho es el conflicto. Y en la medida en que nosotros tomamos conciencia de que la vivencia misma del derecho es el conflicto, es el derecho tomando partido por una de las partes en el conflicto, eso entonces te obligaría, si lo introduces en las cátedras, si enseñas eso, va a provocar de inmediato una reflexión sobre qué es eso que llamamos derecho entonces, y va a aparecer como instrumento de poder. Y en las universidades nos hemos esforzado por más bien manifestarlo o enseñarlo como un fenómeno de naturaleza abstracta, entre comillas etéreo, sin un contexto sociopolítico, económico, cultural. Lo enseñamos como un conjunto de reglas sistemáticas que deben aplicarse, que son lógicas, y entonces si incorporáramos la otra dimensión, la vivencia del derecho nos mostraría que tiene otra dimensión que no conviene profundizar en la escuela de derecho, en la formación formal, porque entonces eso te obligaría a preguntar ahí mismo y a justificar ahí mismo ese modelo de derecho en relación con otros posibles. Entonces la escuela ya no sería el espacio en el que se recrea el derecho. Si existe hoy día y como fenómeno social, es porque es el espacio en el que se recrea el derecho. Nosotros incorporamos el derecho que se vive, probablemente pondríamos un signo de interrogación en esa tarea. Yo creo que también esa es otra cuestión interesante a analizar, digamos, ¿no? Visto el sentido inverso, ¿no?
y está... Claro, entonces te obliga a preguntarte sobre eso, finalmente. O sea, cuando el profesor de comercial o de civil les enseña a sus estudiantes que los arrendatarios no tienen mayores derechos una vez que han incurrido en el no pago de la renta, ¿verdad? Al profesor de civil le interesa poco si eso tiene como causa altos niveles de cesantía, si eso tiene como causa una enfermedad grave que no tiene amparo en el Estado o en una institución de salud. Al profesor de civil lo que le interesa es enseñar la regla, según la cual el que incurre en una mora incumple el derecho y por lo tanto recibe una sanción. La vivencia del arrendatario que ha dejado de cumplir porque está enfermo, porque ha tenido una catástrofe o algo semejante, del derecho va a ser muy distinta porque lo va a experimentar como una situación de opresión. Entonces, si tú llevas eso a la universidad, a la facultad de Derecho, obligas entonces a pensar el conflicto. Claro, por lo tanto pudiéramos decir desde este análisis que lo importante sería cómo problematizar en la pedagogía del derecho. Por lo tanto, aun cuando desde esta lógica son dos contextos totalmente diferentes, la pregunta es cómo hacer que el derecho efectivamente genere a personas reflexivas y críticas frente a los problemas sociales, políticos, culturales, económicos que se están viviendo. Claro. Entonces, la pedagogía y la enseñanza del derecho se transformaría tanto en una lógica de educación popular como en una lógica de formación universitaria en una vertiente común en el sentido de que aun cuando tengan fines distintos en la formación, ambas se van a dirigir a formar a personas reflexivas y críticas. Yo creo que ahí también hay un tema... Sí. Tiene que ver también con el monopolio del poder, ¿verdad? Porque el derecho, la enseñanza formal del derecho lo que hace es contribuir a recrear ese monopolio, ¿no? Y los juristas, si bien es cierto, no constituyen ellos una clase social autónoma ni nada por el estilo, pero usualmente terminan vinculados a aquellos que tienen monopolizado el derecho. Y entonces el derecho es en sus manos instrumento de poder. Entonces, evidentemente, si tú llevas el derecho a los sectores populares, a la mayoría de la población, te vas a encontrar con que la primera cuestión que se va a presentar es la sensación que le va a quedar a esas personas de que hay una monopolización del derecho por ciertos sectores. Entonces, yo creo que probablemente eso explique también por qué no hay mayor interés en educar a la población sobre el derecho. Porque la educación sobre el derecho implicaría preguntarse por el ejercicio monopólico del derecho. Además, hay otra cosa que es bien importante, que el derecho como profesión, muchos autores la definen como una profesión del control. Por lo tanto, es un tipo de profesión que logra el control social y la coerción social. Y la pregunta es, si yo hago una pedagogía crítica reflexiva, es cuál efectivamente es elemento de coerción o de control social. Entonces también hay una cosa de resistencia control macro frente a esta problemática, porque el derecho tradicionalmente tiene esa función de coerción social, de control social. Entonces también es como pensar en una pedagogía problematizadora, en una pedagogía crítica para adultos, implica también hacer una reflexión en torno al rol que tienen ellos en relación al derecho. Y el derecho comienza a tener una función distinta. Entonces también implica abordar una pedagogía desde esta perspectiva, comenzar a cuestionar este rol histórico de coerción que ha tenido el derecho. Y entonces ahí hay otra arista que yo creo que es bien interesante en relación a una pedagogía problematizadora, una pedagogía crítica para adultos y también para la formación universitaria. Muchas gracias.